yo quiero preguntarles, ustedes saben que la Tevilá entonces es un rito de purificación, eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué ustedes piensan o por qué ustedes se imaginan que Dios purifique a través del agua? ¿Por qué el Eterno ha determinado que sea por baño, por inmersión, un tema de purificación? Un tema de que nosotros comenzáramos, como dijimos, a ese nacer de nuevo, a ese comenzar. ¿Por qué piensan que es por agua? Bueno, pueden ver ahí el versículo de Hebreos capítulo 6, del versículo 1 al 9. Vamos a ver algunas versiones. Este va a ser el pasaje central. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en el Eterno, de la doctrina de bautismos. Mírelo en su Biblia, y ahí es plural, bautismos. Esto es Reina Valera, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, estos son rudimentos, son los primeros pasos. Nadie puede echar fundamento, es decir, ya de lo que se habló, es decir, no podemos ir adelante con otras doctrinas, por ejemplo, imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, o todas esas cosas, si primero no vimos las primeras, es decir, estos bautismos. Ahora, usted en el cristianismo dice el bautismo, pero acá hay varios bautismos aparentemente. Son bautismos. Entonces son muchos más. Son varios. Son varios. Miren otra versión. Acá está otra versión. Dice, por tanto, dejando ya las enseñanzas básicas que demuestran la identidad del Mashiach, dejémonos llevar hacia la perfección, no echando de nuevo el fundamento de las enseñanzas, de la importancia de hacer teshuvá, de obras muertas y la necesidad de confiar obedientemente en el Eterno. De la enseñanza acerca de la vigencia de las purificaciones. Ahí está. Lo que se llama bautismos en una traducción, en la otra es purificaciones. Otra versión. Por eso dejamos atrás las enseñanzas elementales acerca del Mashiach y avancemos hacia la madurez, sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Elohim, de la enseñanza sobre inmersiones, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, acá entonces nos habla de inmersiones. No una inmersión, sino muchas inmersiones, muchos bautismos, ¿verdad? Y en la anterior, como vimos, eran las purificaciones. Así que esas tres cosas las tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Bautismos o tevilás, purificaciones, ¿y qué más era? Inmersiones. Entonces, cuando hablamos de tevilá, tenemos que hablar de estas cosas. Pero vamos a ver que el tema de las aguas ha sido fundamental, porque en el tiempo del Imperio Babilónico tenía su capital en la ciudad de Babilonia, el rey más importante fue Hammurabi, y estableció uno de los primeros códigos de leyes escritos, el Código de Hammurabi. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque el Código de Hammurabi era como se regía antes entre la Mesopotamia, es decir, Abraham, Isaac, Jacob y todos los anteriores antes de la Torá se regían por un código de leyes. Y aunque a usted le parezca increíble, este código de Hammurabi era como una base de leyes que después iban a... Por ejemplo, la ley de adopción, está basado en el código de Hammurabi. Entonces, el Código de Hammurabi es un conjunto de leyes y normas que data del Imperio Babilónico que regulaba la vida cotidiana de las personas en ámbitos civiles y sobre todo penales. Es conocido como el primer código civil y penal por su antigüedad. Es decir, este código es de origen babilónico y regía la vida de dicha sociedad en la época antigua, estableciendo normas y castigos. Este compendio de normas jurídicas suele
datarse de los historiadores aproximadamente en el año 1750 antes del Mashiach. Y se sitúa, o antes de la era común, se sitúa su creación en el imperio de Babilonia bajo el reinado de Hammurabi. De ahí su nombre propio en el conjunto normativo. Dentro de la historia del derecho, Hammurabi se conoce como el primer legislador o el primitivo legislador. Este código es de gran importancia, ya que es un conjunto de normativas civiles, penales, que representa el primer intento legislativo de una época tan remota, mucho antes de los grandes aportes legislativos de los romanos. Entonces, para simplificar, cada uno después puede ir profundizando en esto de los códigos de Hammurabi, y que aparecen todos los códigos. Yo tengo un anillado con todos los códigos, pero lo importante, hermano, este código de Hammurabi, a pesar de ser primordialmente conocido por la ley del talión, también trató otros temas: derecho de posesión y defensa de derechos reales, relaciones con la agricultura y la ganadería, era el principal factor económico del imperio, negocios mercantiles como el arrendamiento para explotaciones de tierra, regulación de oficios como el de arquitectos y banqueros, alquileres y compraventa de esclavos. Hay que recordar que el imperio babilónico era una sociedad esclavista. Entonces, acá hay algo que es muy importante, y esta es la ley número 1 del Código de Hammurabi y la número 2, y dice: si uno ha acusado y ha embrujado a otro y no puede justificarse, es pasible de muerte. Si uno embrujó a otro y no puede justificarse, el embrujado irá al río y se arrojará. Si el río lo ahoga, el que lo ha embrujado heredará su casa. Si el río lo absuelve y lo devuelve salvo, el brujo es pasible de muerte y el embrujado tomará su casa. Yo tengo la versión más mejorada de lo que quiere decir acá. Es decir, si alguien te acusaba a vos y te decía que vos eras culpable de algún asunto, entonces esa persona con autoridad, ciertamente, porque no cualquiera te podía acusar para esto, pero una persona de autoridad te acusaba de algo, dice que para uno justificarse, decimos, uno podía ser rescatado de eso. Esa persona que era acusada, en este caso nosotros, en este caso aquel que es acusado, tenía que ser tirado al río, lo ataban de pies y manos y lo tiraban al río. Si se ahogaba, el que lo había acusado se quedaba con toda la herencia, con todas sus posesiones. Ahora, si el río lo absolvía y lo devuelve salvo, entonces aquel que había sido el acusador era acusado de muerte, él mismo era tirado al río y se quedaban con sus posesiones. Esta era la ley número 1 y 2 de Hammurabi. Era un principio. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta gente de Babilonia creían muchísimos dioses. Había una multitud de dioses. Pero uno de esos dioses era el dios del mar, el dios del río, el dios de las aguas. Y juzgaba a través de las aguas si una cosa era real o no era real, una acusación. Y entonces en esto vamos a ver en la escritura, por ejemplo, cuando los dioses emiten juicios mediante el agua, por ejemplo, Faraón siendo una deidad. Por eso, cuando vemos nosotros en Éxodo las 10 plagas, vemos una lucha de dioses. En este caso, el Dios verdadero contra Faraón creyéndose Dios. Esa lucha, ese poder, ¿verdad? Todas las plagas iban apuntando contra uno de los dioses de Egipto. Entonces, Dios, el Eterno, iba derribando a cada uno de esos dioses. A algunos le puede parecer fantástico que alguien crea de que hay un dios del mar, un dios del sol, un dios de tantas cosas, pero hermano, así como hoy se cree que también el huevo de chocolate y puede salir un conejo o un Santa Claus y muchas creencias, ¿verdad?, que nos pueden a nosotros parecer increíbles, siguen sucediendo hoy, ¿verdad? Entonces, había un código de Hammurabi que estaba rigiendo en toda la Mesopotamia, en todo
el ámbito de antaño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la adopción, que también tiene que ver con el Código de Hammurabi, ¿cómo se sabía cómo se adoptaba? Es decir, no había registro civil. No había un registro. Faraón, en un momento, él hace tirar a todos los niños al río. Y usted dirá, ¿por qué tira al río a los niños? Él acusa a Israel, que es el culpable de todas las cosas, lo está acusando, y según la ley de Hammurabi, si vos acusás para saber que lo que vos decís tenés razón, tenés que tirarlos al río, y si el río no los devuelve, entonces vos tenías razón. Y te quedás con todas las posesiones de ese que muere en el río. Entonces él tira a todos los chicos al río y lógicamente si lo tirás atado, los niños se morían. Lo interesante es que en un momento, cuando se tira a Moshe al río, va al río, Moshe sale de las aguas vivo. Y qué interesante, porque Moshe quiere decir salido de las aguas. Salido de las aguas, entonces como que el río lo devolvió. Como, ¿qué entienden los egipcios? Que Moisés ha sido absuelto, ha sido perdonado por el Dios del mar, por el Dios de los ríos, por el Dios de las aguas. El juicio contra Moshe no tuvo lugar. Por eso después nos damos cuenta de que cuando Moshe vuelve a Egipto, ¿por qué no lo mataron? Si había sido perseguido. Es que Dios mismo le había dicho, te he puesto por Elohim delante de Faraón. ¿Por qué un Elohim? Y porque si el río te absuelve, este es alguien importante. Él tiene razón. Por ejemplo, cuando Jacob va a Labán, Labán lo adopta a él. Porque antes, es decir, las pastoras era Raquel, ¿verdad? Era Lea, todas esas eran las pastoras, no tenía hijos Labán. Cuando viene lo adopta. Quiere decir que Labán adopta a Jacob. Moisés cuando conoce a Séfora pasa lo mismo, ellas están pastoreando y en esos tiempos solo los pastores no eran hombres, no eran solo pastores hombres. Pero esa virtud de adopción que viene de acuerdo a esta ley de la antigüedad, ¿verdad? Tenía que trabajar, ¿verdad? Todo esto de la dote y todo eso viene antes de la ley. Ya estaba. Había que pagar por esa mujer que vos querías, ¿verdad? Pero a la vez se desprende de esto que ahora entonces Labán tiene un hijo, lo adopta como hijo a Jacob. El hijo mayor queda a cargo de todo, de sus hermanos, de todo lo que después va a ser posterior. Por eso también vemos que Moisés queda como ese adoptado. Por eso Moisés siempre le termina pidiendo permiso a cada cosa a Yitro, a Yetro, o a Yitro, como lo quieran nombrar. ¿Por qué? Porque justamente lo tiene como un padre, lo ha sido adoptado por él. Entonces, cuando se le entrega a Lea a Jacob, hay una fiesta, una comida, y eso tiene que ver con todas estas leyes. Hay pan, hay vino, y se cerró el convenio. Cuando se entrega a Raquel no hubo ninguna fiesta, ni ninguna comida. Eso quiere decir, ¿verdad?, que tenía que ver con esas leyes que había de adopción. Por eso también Jacob hace el mismo ritual de adopción cuando va a adoptar a Efraín y Manasés. Había que ponerlo entre medio de las piernas, gritarlo para que lo escucharan los demás, porque no era hijo de la mujer de él. Entonces él tenía que gritar en ese momento, así, hacerlo público, ¿verdad? Así como los demás hijos, ahora es Efraín y Manasés mis hijos. Y los ponía delante, ¿verdad?, entre sus piernas, imponía sus manos sobre ellos y los adoptaba como hijos. Esa es la adopción, de acuerdo a las leyes de Hammurabi, las leyes de la Mesopotamia. Acá todavía no está la Torá. Claro, acá no podemos decir que ya estaba la Torá para decir cómo se hace. En esto vemos que estaba vigente. Entonces decimos, ¿era una instrucción de Dios que tenía que hacer así? No lo dice. ¿Y cómo saca Jacob ese? ¿Cómo hace Moisés? ¿Cómo hace Abraham? ¿Cómo hizo todo eso? Por ejemplo, dice que Sara tuvo a Ismael entre sus brazos, entre sus piernas. Porque aquel que primero recibía al bebé
¿verdad? Era ese tema de adopción. Por ejemplo, era sacado de las aguas. Es decir, un bebé sale mojado porque rompe bolsa. Entonces el matrimonio no podía criar hijos, por ejemplo. Los padres escogían una pareja. El padre de la otra pareja que se iba a quedar tenía que estar presente en el nacimiento con el líquido amniótico. Y era el primero que tenía que poner las manos encima del niño. Y legalmente quedaba como el padre. Se le daba la adopción. Por eso, cuando Agar va a tener el hijo, la primera que toca allí, la que recibe al niño mojado, ¿verdad? A Ismael, es Sara. Entonces, legalmente, era también hijo de Abraham y de Sara. Eso es así. Legalmente, como Joseph, el padre de Yeshua, se convierte en el padre legalmente de Yeshua porque es el primero que lo recibe. Pero a la vez, por eso también vemos cuando Yeshua sube de las aguas, dice, este es mi hijo amado, ¿verdad? Una voz de arriba, pero es porque sale del agua y el primero que lo está recibiendo ahí es el Padre Eterno, que entonces le dice, este es mi hijo amado en el cual yo tengo mi complacencia. Lo está haciendo bajo una ley que todo el mundo entendía antes. Que se regía. ¿Está bien? Entonces Moshe es sacado de las aguas, del líquido amniótico, podemos decir, y ahora Faraón se convierte en el padre de Moshe legalmente, porque lo toma la hija, ¿verdad? Entonces Moshe es parte de la casa, de la corte. Entendía que era heredero, entendían que los dioses lo habían perdonado la vida porque no se ahogó. Era un ritual de inmersión o bautismo. Entonces, a ver, como lo explicamos, ¿por qué será que fue recibido en la corte, verdad, sin que lo mataran? Ya ellos entendían que este era alguien que había sido perdonado por el Dios del había sido indultado. La otra pregunta es ¿por qué hay que pasar por el Mar Rojo? ¿Por qué los acorrala el Eterno para hacerlos pasar por el Mar Rojo? Muy interesante, porque Yeshua tuvo que pasar por la inmersión. Son todas preguntas que les estoy haciendo para ustedes, para que ustedes puedan ir hibalando todo esto. Estoy dando un contexto, todavía no empezamos con Tevilá. Es decir, todo esto tiene un nacimiento desde el diluvio. Y ellos entendían que en el fondo del mar estaba el Seol, los abismos. Y en esa mitología y en esas creencias se entendía que había las puertas del abismo estaban debajo del mar, ¿verdad? Lo mismo pasa con Jonás. Jonás, ¿verdad? Dice que es en una tormenta tirado al agua, en una tempestad, y es tragado por una ballena. Y ahí nosotros podemos decir, bueno, después esa ballena lo tira en la orilla del mar, viéndolo casi todos allí, lo hace público, después de 3 días, ¿verdad? Y las personas que ven esto, imagínense ustedes, ven salir un hombre del mar, lanzado por una ballena, entonces voy a decir, lo devolvieron los dioses. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Todos los historiadores están de acuerdo con estas cosas, porque están escritas. Se movió, ¿verdad? Y entonces dice que él llega a Nínive, diciéndole en 40 días, Nínive será destruida. ¿Cómo no van a creer cuando se lo está diciendo alguien que está saliendo, ¿verdad? Siendo indultado, casi siendo pasado por el Dios del mar. Y no se olviden que Nínive creía en estas cosas, más cuando usted vaya a Josué, en Josué, cuando van los espías a Rahab, hay una cosa que dice ella, que dice, el temor, el miedo nos tomó cuando nos enteramos que habían cruzado el Mar Rojo. Dios hizo eso con ustedes. Es decir, ellos sabían, si los perdonó el mar, si el mar se abrió ante Israel, ¿qué Dios puede pelearle? ¿Qué Dios puede hacerlos perder? Ellos dicen, temimos, tenían temblor, porque Israel ahora había cruzado el Mar Rojo. Entonces, hay un Dios, que era Baal, es conocido por el Dios de las tormentas.
el cual Israel había adorado, y ahora ven, ¿verdad? También vemos allí, porque Yeshua llega hasta la barca caminando sobre las aguas, y uno tiene que preguntar, ¿por qué Yeshua caminó sobre las aguas? ¿Será que entonces Yeshua domina las aguas? Porque había una deidad que dominaba las aguas, y una deidad que era Baal, que era el dios de las tormentas. Entonces hay una tormenta y Dios calma las tormentas. O Yeshua calma las tormentas. Cambia el viento, el mar. Este representaba, ¿verdad?, al Todopoderoso. Pedro se hunde, ¿verdad? Y es interesante, hermano, que usted pueda entender esta parte, porque dice que Pedro se llamaba Simón, hijo de Jonás. Eso está en Mateo capítulo 16, versículo 17, Mateo 14, 22 al 33. Vean esos pasajes, anótelo, vean esos pasajes, búsquelo. Simón, hijo de Jonás, se está hundiendo en el mar, y viene Yeshua y lo saca. Caminando por el mar, y él viene y lo saca. Entonces dijimos, las leyes internacionales del Oriente, de Abraham, de Isaac, de Jacob, los datos del Qumrán, del Mar Muerto, los hititas, los hallazgos de 1892 cuentan de todas estas cosas, ¿verdad? Hablan de todo esto del lejano Oriente. Un gran rey, por ejemplo, adoptaba estos hijos. Por ejemplo, si él tenía un hijo así fuera de otra nación, de otro estatus, es como si lo hubiera nacido de él. Es decir, él lo adoptaba y es como si fuera de él. Entonces, pasó muchas veces con el tema de Herodes, con muchos de los hijos de los Césares. No eran hijos de ellos, pero sí eran adoptados y les correspondía también esa herencia. Los que son adoptados, por eso dice el pasaje de Juan, los que son adoptados, los que los recibieron, les dio poder de ser llamados hijos. Entonces vemos que hay una guerra de dioses, para que ustedes sepan que todo esto de la mitología nace después de todo eso. El dios del mar, de las tormentas, el agitador de la tierra, de los terremotos, en la mitología, por ejemplo, griega, va a venir mucho después de todo esto, el nombre del dios marino Estrusto, adoptado del latín para Neptuno, en la mitología romana, siendo así, estos dioses, el Poseidón. Entonces, todas estas cosas, uno puede decir, pero esto es fantástico, sí, no. Es fantástico, son creencias, pero esta creencia, porque yo te voy a hablar de acuerdo a tu creencia, y uno puede decir, pero ¿cómo crees que hay un Dios del mar? No, bueno, nosotros, sabemos que Dios controla todas esas cosas, que el Eterno es el que domina todas estas cosas, pero hay un conflicto entre la creencia de la gente. Dios se maneja y va a hablarte a través de tu creencia misma. No puede pasar por lo que vos crees para poder convencerte. Hasta hoy, y esto que ustedes deben estar viendo, se llama Imanjá. Esto es un rito umbanda. Pero que hoy en el 2022, se sigue realizando. En Brasil, en Uruguay, el 3 de febrero, van a la playa a darles ofrenda a Imanjá. Se le llevan ofrenda a la reina o a la diosa del mar. Se le envían trabajo. Ahora, es particular, y quiero que entiendan bien, que todos esos que son umbandistas se meten en el agua, pero no se sumergen. Entran hasta las piernas, puede ser hasta la cadera, a enviar la ofrenda, pero ellos no se sumergen en el agua, no pueden sumergirse. El umbanda no puede tocarse la cabeza. Esto es otra cosa, pero le estoy diciendo para que usted entienda. Ellos no van a hacer tevilá a la playa, no van a hacer tevilá. Van a dejar la ofrenda a la que es la diosa del mar. Hasta hoy está esa creencia, ¿verdad?, milenaria. Entonces, cuando ellos bailan, hacen los ritos, envían las ofrendas, y es increíble, lógicamente muchos no lo han presenciado, pero yo he presenciado. En mis tiempos antiguos he presenciado estos ritos en las playas de Montevideo, y ellos hacen unos barcos de telgopor gigantes, lo adornan con flores, con frutas, con todo lo que es la ofrenda, lo sirven ahí y lo van lanzando. Ahí tienen la foto de cómo dos van llevando esa barca, lo van metiendo en el agua hasta que entra, con velas, con luces, hasta que en un determinado momento el barco se hunde. Esa ofrenda se hunde.
es tragada por el agua, y ahí empiezan a danzar, a saltar, porque es como que la diosa del mar recibió la ofrenda. Escuche, no queda una vela, no queda un pedazo de tergopol, no queda nada arriba del agua. Entiéndalo. Usted puede decir, ¡qué locura! Sí, sí, es locura, lo que usted diga, pero eso ocurre. Si nunca lo vio, no le invito para que lo vea, no le invito, porque no está bueno, ¿verdad? Ir a ser parte de esos ritos, ser parte de esas fiestas de ellos. Pero saben que en Uruguay se paga para ir a la Rambla en esos días a ver los ritos de la Umbanda, para ver la fiesta de Mayá. Pero es impresionante porque en la playa no queda ni una flor, no queda una vela, no queda nada de tergopol. ¿Qué pasó? ¿Se lo tragó el agua? Sí, se lo tragó el agua. Quiera o no, estas creencias siguen estando. Ahora, ¿cómo era que los hebreos eran llamados? ¿Qué quiere decir hebreo? ¿Por qué se le llamó a Abraham el hebreo? Porque cruza ríos, cruza las aguas, cruza el río, cruza los mares. Para salir de Babilonia tuvo que cruzar, y siguió cruzando, y cruzó, y cruzó, y cruzó. Por eso se decía hebreo, los que cruzan los ríos, los que pasan el mar. Es muy interesante esta parte, muchachos, que puedan entender el contexto de por qué Dios va a pasar por agua todas estas cosas. ¿Por qué Israel tiene que salir por las aguas? Bueno, muy bien. Si Moisés salió del agua, la prueba del río, ¿verdad? Había tradiciones y mitos que se juraban por eso culpables de crimen, ¿verdad? Y no había prueba suficiente, lo lanzaban entonces al mar, y si entonces lo volvía a salir, era inocente. Los que lo acusaban entonces tenían que ser muertos, eran los culpables, y se quedaban con toda, ¿verdad? Con todas sus posesiones. Por eso usted va a ver en Éxodo capítulo 12 que el Eterno le hace pedir a su pueblo que le pida las posesiones anticipadamente a los egipcios. ¿Por qué? Oro, plata, lo que pedísela. Porque ellos acusaron a mi pueblo, y es una pelea de dioses ahora, están acusando a mi pueblo, y yo voy a ver quién es el inocente. ¿Cómo va a ser? Los voy a pasar por el agua. Los voy a encerrar entre el mar Rojo, el mar para Israel se va a abrir, y eso dirá, Israel es inocente. Y cuando Israel cruce y pase Egipto, el mar los va a tragar. Y eso indicaría que esos son los culpables. El juicio por las aguas, por eso esta parte es para entender que la Tevilá también es pasar por un juicio. Pasar por el juicio, si sos inocente, si sos justificado o si no lo eres. ¿Por qué eran lanzados al mar? Es muy importante entender el contexto de por qué el Eterno elige el agua para su juicio. Esto ya lo hablamos, Jonás, ¿verdad? Entendían los ninivitas que había un dios que era Dagón, filisteo, el dios pez. Para Egipto era otro, pero todo esto tenía parte de la Mesopotamia, venía de todo eso. Entonces fue tirado Jonás, ¿verdad?, a la vista de todos para que entonces se le creyera de que venía de ese lugar. Es más, que este Dios tiene que ver con el número 40, eso es para otro momento, no los quiero apabullar con estas cosas, pero sí es bueno entender el porqué de este contexto de las aguas. Para terminar, les quiero decir por qué hay un lago de fuego, por qué en el Apocalipsis, por ejemplo, dice que en la nueva tierra, en el nuevo, no va a haber mar. Entonces, el lago de fuego, ¿y por qué el bautismo de fuego? Por el juicio que fue por las aguas y después por fuego, como dice Bereshit, ¿verdad? Entonces, hay una cosa, si lo que vemos nosotros como el acusador, como el Hasatán, el acusador de nuestros hermanos,
está acusando de que si sos justo o no sos justo, tendrás que pasar por las aguas. Esa agua te dirá, ¿verdad?, si eres justo o no eres justo. Y aquel, ¿verdad?, que no ha sido justo, aquel que es el acusador de nuestros hermanos, tendrá que ser largado, ¿verdad?, echado al lago de fuego. Esto es otra cosa que ahora más adelante lo vamos a ver. Entonces, hay un líquido, ¿verdad? Es el líquido que pareciera el líquido amniótico de lo que sería el embarazo. Por eso que también tenemos nosotros, tiene que ver con las fiestas, que las fiestas, las Moadín, empiezan con Pesach, y Pesach vos ponés sangre. Y es el comienzo de una relación, en ese caso, con Dios. Una virgen, ¿verdad?, en su intimidad pierde la sangre, y es la primera vez en la relación que tiene sangre. Por eso hay que purificar. Después también vamos a hablar de una mujer que tiene menstruación. Tiene que, una vez terminada la menstruación, pasar por la purificación para volver otra vez a tener su relación íntima. ¿Qué quiere decir? Comienza con sangre, pasa por las aguas como un embarazo, y cuando nace ese niño en Yoterúa, Mateo 3:11, del 12, dice: yo ciertamente os dirijo en esta inmersión de purificación como señal de que tenéis la firme intención de volveros de vuestros malos caminos al Eterno. Pero detrás de mí viene uno de más alto rango que yo, a quien no soy digno siquiera de llevarle su calzado. Él es quien os sumergirá en la presencia divina y os purificará con fuego. Su gran tenedor lo tiene en su mano para limpiar el trigo, y limpiará completamente su campo y recogerá su trigo en el granero, mas la paja será echada al fuego que no se apaga. Y esto después vamos a explicar ese bautismo que también es de Espíritu Santo y fuego. O sos bautizado en uno o sos bautizado en el otro. Por eso es de los buenos y de los malos. Entonces acá vas a ser bautizado, ¿verdad? Y si no, vas a pasar por fuego. Esto es lo que está queriendo decir ese pasaje. Bueno, el primero es el Mabul, la purificación por las aguas. Esto comienza, ¿verdad?, entonces en el Génesis con el diluvio, el Mabul, allá con Noé. Y Dios ha decidido purificar a través de las aguas. Y acá solamente se salvan 8, ¿verdad?, la familia de Noé. Este fue el primero. Así que la vigencia de las purificaciones, como leímos en Hebreo, mediante el agua, trae juicio, purifica la tierra y trae muerte para dar una nueva vida. Esto tiene que ver con la primer Tevilá, con lo que pasó en el Mabul, en el diluvio de Noé. Trajo un juicio, ¿verdad? Purificó la tierra, sacó todo lo malo de la tierra y trae muerte para dar una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo nacer. Esto es lo que significa esta primera purificación que Dios hizo en cuanto a la tierra. A ver, entonces estamos hablando de juicio, purificación, ¿verdad?, y un nuevo comienzo. En Juan 16, 5, 8, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas. Tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es muy importante, ¿eh? ¿De qué va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces la función del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, de pecado. Torah, profeta y escritos, lo vamos a resumir de esta manera. Pecado. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, nos va a convencer de pecado a través de la Torah. De juicio,
cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Hay un juicio. Entonces vamos a ser convencidos de pecado, vamos a ser convencidos de juicio y de justicia, que diría primero, está aquí cambiado, justicia. En los escritos, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. En Proverbios 12:28 dice, en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. La primer tevilá nos va a convencer, y esta es la tarea del Rúa, del Ruach HaKodesh, de pecado, justicia y juicio. Bien, la primera purificación, la primera tevilá, tiene que ver con esta de las purificaciones. Y esto de las purificaciones, podemos ver en Éxodo 29, del 1 al 4, esto es lo que le harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo la ofrecerás como el becerro de los carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de la reunión, y los lavarás con agua. Entonces, esto de lavarlos, sumergirlos, purificarlos, tiene que ver con esto de las purificaciones. Y les digo que en cada moadín, en cada fiesta, ¿verdad? Antes de la fiesta, es el ritual de la purificación. Antes de que, por ejemplo, en Israel, antes de que llegue el Shabbat, se va a la mikvé para hacer el rito de la tevilá, es decir, de la inmersión, para ser purificado. Cuando un leproso tenía que ser purificado. Cuando vos salías de un estado y te convertís en otro estado, tenés que pasar por esa purificación. Por eso hablamos de la menstruación, que pasa lo mismo. Cuando una mujer tiene el periodo menstrual, entra en la nidá, lo que se llama la nidá, un periodo de tiempo donde ella tiene que apartarse, alejarse, no porque esté inmune en nada por el estilo, es un periodo de purificación de su cuerpo, y cuando termina ese periodo, ella va al rito de la purificación, va a la mikvé, a hacer esa inmersión, que si alguien lo ve, esa inmersión se hace completamente desnuda, con una testigo, que es la que le prepara una bata, la cubre, y después ella se desnuda, baja sola y se hace entra en las aguas y se pone como un estado fetal, como diciendo, nazco de nuevo, comienzo, vuelvo al origen, vuelvo otra vez. Esa es entrar como en el líquido amniótico, como estamos diciendo. Entonces, estas son, ¿verdad? Éxodo 19, del 10 al 11, dice que ahí el Eterno dijo a Moshe, ve al pueblo hoy y mañana, apártalos para mí, haciendo que ellos se laven sus ropas. Y esto porque al tercer día, ¿verdad?, descendería al monte del Sinaí delante de los ojos de todo el pueblo. Que laven su ropa, no es que ellos vayan y se laven su camisa, su pantalón, no es eso. Ese lavar de ropa es lavar sus obras. La ropa tiene que ver con las obras de nosotros, es decir, lavarse, limpiarse, purificarse. Eso tenía que ver con eso. Éxodo 29, del 1 al 4, ya lo leímos. Levíticos 8, también habla, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, los lavó con agua. Y ahí vamos a ver también en eso, cuando él usa el agua para juicio, aquella que él le da de beber cuando el becerro de oro es demolido, tirado en las aguas, y él le agarra de esas aguas y les da a beber, y su vientre se hincha, ¿verdad?, como las aguas amargas. Entonces eso tiene que ver con juicio, Por eso siempre el agua está en todo este tema de la purificación, tiene que ver con purificación. En Salmo 51, muy conocido, del 1 al 12, tenemos ahí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y dice David, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado.
Y en el versículo 6 y 7 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Verdad? Entonces, es muy interesante que la parte de la Tevilá es purificación. Tenemos que pasar de un estado a otro estado. La Tevilá era la inmersión, y lo que ustedes ven ahora es una mikvé. Es el lugar donde es la pileta, el lugar donde había en hebreo en tiempos antiguos, en el primer siglo, eran así, algo así. Estaban hechas de piedra y tenían escaleras, pero también se podía hacer en ríos, ¿verdad? Como era el río Jordán. Tenía que correr el En agua. lugar, ¿por qué? Porque tiene que ser agua que corra y agua de arriba, ¿verdad? Agua que sea corriente. Eso después lo vamos a... Segundo, la tevilá de Teshuvá, la tevilá de arrepentimiento. Son varias las tevilá, como dijimos, son varios bautismos. Bautismo de purificación, bautismo de arrepentimiento. Hechos 19:2 dice: y les preguntó: ¿recibieron ustedes el Ruach HaKodesh cuando llegaron a confiar? Es decir, el Espíritu Santo. No, les dijeron ellos. Nosotros ni sabíamos que había tal cosa como el Ruach HaKodesh. En ese caso, él dijo: ¿en quiénes fueron inmersos? Ellos respondieron: en la inmersión de Yohanán, De Juan el Bautista. de Juan el Bautizador, como se dice, el Bautista, como lo conocen, el inmersor. Y Saúl, dijo Pablo, Yohanán practicó una inmersión relacionada con volverse de los pecados al Eterno. Pero le dijo al pueblo que pusiera su confianza en el que vendría después de él. Este es Yeshua. Al oír esto fueron sumergidos dentro del nombre de Yeshua, y cuando Saúl les impuso las manos, el Ruach HaKodesh vino sobre ellos. Así empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Es decir, ¿en qué nombre bautizaba Yohanan? Juan el Bautista. No bautizaba ni en el nombre del Padre, ni en el nombre del Hijo, ni en el nombre de Yeshua, porque todavía Yeshua no había aparecido. Entonces, ¿en qué bautizaba? Él tenía la tevilá de la Teshuvá, el bautismo del arrepentimiento. Te tenés que arrepentir, tenés que volverte al Eterno. Eso era lo que hacía Juan. No era un bautismo como el que, ¿verdad? El que se hace el bautismo cristiano, como lo podemos llamar. Entonces imagínense, en este pasaje que dice: no sabíamos que había tal cosa. ¿Y en qué fueron inmersos? En la inmersión de Juan. Bien, Juan practicó la inmersión de volverse de los pecados, de la teshuvá, del arrepentimiento. Pero él mismo dijo, ¿verdad?, que pusieran la confianza. Viene uno tras de mí, dice, que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y eso vamos a hablarlo después. Pero entonces, Mateo 3, 1 y 16 habla también de este... 1 y 6, habla del arrepentimiento. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y su comida era langosta, insecto y miel silvestre, y salían a él de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este es la tevilá de la teshuvá, del arrepentimiento, el del volverse al Eterno, de volverse, ¿verdad?, al Creador. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, para teshuvá, ahí está. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, en el Ruach HaKodesh y fuego. Y esto es para después poder charlarlo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. Hechos capítulo 2. Cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías,
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor los llame. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Es decir, hay una palabra interesante que él dice en el 40, ser salvos de esta perversa generación. Y les quiero decir que hace un tiempo hice un video que habla de la diferencia entre la redención y la salvación, y que tiene que ver con la Tevilá. Le voy a dejar el link para que aquel que tenga tiempo después lo pueda ver. Pero es muy distinto, hermano, ser redimido a ser salvo. Ser salvo de esta perversa generación. Usted es redimido en lo personal, en lo íntimo, como fue redimido cada familia en Egipto poniendo la sangre en el dintel, pero ellos todavía seguían en Egipto, todavía no habían sido salvos. Salvo es salir de ese mundo, salir de ese pasado y entrar en un pueblo. Si usted no es parte de ese pueblo, usted no es salvo. Si usted no es parte de ese Israel que va a caminar junto por un desierto, bajo la nube, bajo la gloria, usted no es salvo. Entonces, para ser salvo, usted tiene que salir entrando en otra cosa. Sale del mundo y entra en Israel. Sale del mundo y entra en un pueblo. Eso es salvarse. Otra cosa, la Escritura no entiende. ¿Qué es ser salvo? Es estar en Israel. Si usted no es Israel, no puede ser salvo. Eso tiene que ver con salvación, no a nivel cristiano. Usted dice, no, usted es salvo o no es salvo, salvo o no es salvo. ¿Cómo es salvo? Si es Israel, es decir, he sido redimido en lo personal, Dios me llama individualmente a que yo aplique la sangre, pero entonces después tengo que salir y ser parte de un pueblo, ser parte de un cuerpo, y que eso es lo que se entiende por salvación, bíblicamente hablando. Por eso Moisés, cuando Miriam se queda y tiene que quedarse siete días, ¿verdad? Por la lepra, que dice, no me muevo de acá. Porque él sabe que si se mueve, que si se corre, María se muere, porque queda en un desierto, Miriam, ¿verdad? En toda la oscuridad, las tinieblas de afuera, en donde hay allí todo tipo de cosas, y ella no iba a ser salva. Entonces, espera, ¿verdad? Para que entonces ella pueda entrar otra vez al pueblo, ser parte de ese cuerpo, parte de ese pueblo, y entonces tener salvación. Mateo 3, 13, 17, entonces Yeshua vino a Galilea, a Juan, el Jordán, para ser bautizado. Es decir, Yeshua ha sido sumergido, y ahora después eso tiene otro que ver, que lo vamos también a explicar más adelante. Bien, tenemos el simbolismo del agua que tiene que ver con la palabra, ¿verdad? Marido, amar a vuestras mujeres, así como el Mashiach amó a la congregación, a la asamblea, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Muy importante. En el Brit Hadashah nos narra una historia, por demás interesante. La misma se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 38. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces le emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad, bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar, y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiende lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me lo explique. Y le rogó a Felipe que subiera del carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más?
Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Yeshua. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo sumergió. Hizo la inmersión, hizo la tevilá. La frase sea bautizado del versículo 36 originalmente es la que realice tevilá. En la mayoría de las traducciones dice eunuco, pero la palabra aramea, mainá, es la utilizada y tiene dos traducciones. Una es eunuco y otra es lleno de fe. Puesto que este hombre fue a Jerusalén en Shavuot a adorar, de acuerdo con la Torá, no podía entrar en el templo siendo eunuco. Esto está en Deuteronomio 23:1. Es decir, él no puede entrar porque siendo eunuco él no tenía cómo. En Etiopía había una gran descendencia del rey Salomón, primera 10, y esto tiene que ver con la reina de Saba, que tiene, ¿verdad? De ahí desciende. La escritura expresada en el versículo 37 dice: no aparece en los escritos más antiguos. Los mismos fueron adicionados a las traducciones griegas por los copistas cristianos. Pero es interesante, esta experiencia de encuentro y relación sobrenatural que nos narran los escritos mesiánicos del Brit Hadashah constituyen una experiencia típicamente hebrea, donde participan personajes hebreos en relación con el eterno de los hebreos, en torno a la escritura sagrada hebrea y la expectativa mesiánica hebrea. Este varón etíope, dignatario de Candace, era un judío natural o prosélito que vino a adorar a Jerusalén. Él mismo tenía conocimiento del idioma hebreo, por eso leía la Torá, lo que nos confirma que era una persona religiosa o devota que recibió instrucción de Torá. Este varón recibe de parte del Eterno revelación acerca del Mashiach de Israel por acción del emisario Felipe, ingresando a la comunidad del Mashiach a través de la Tevilá. Es decir, era un judío que de repente no creía que ya el Mesías había venido, pero él conocía, leía la Torá, por eso estaba leyendo el profeta Isaías, entonces leía en hebreo, tenía que ver con su, o sea prosélito o natural, él era un judío, pero ahora se encontraba con una revelación del Masías, está hablando y él, Felipe, le explica que es justamente Yeshua, que había venido, y entonces él entra en la comunidad de Masías a través de la Tevilá. Tevilá surge de la instrucción dada por el Eterno a su pueblo. Dentro de la cultura hebrea, la Tevilá constituye una inmersión ritual que evidencia purificación, santificación, inauguración, estreno, habilitación, renacimiento, o mejor dicho, nuevo nacimiento. Eso tiene que ver con el hebreo. Los hebreos, cuando van a la Tevilá, entienden que vas a nacer de nuevo. Tiene que ver con eso. La Tevilá, entonces, es la acción inmediata al reconocimiento y aceptación de la autoridad de Yeshua, el Mesías. Forma parte de una acción voluntaria y consciente, la cual es asumida por quienes han decidido vivir la Torá, la instrucción o el camino de Hashem, en los pasos de Rabí Yeshua, el Mesías. Dicha Tevilá se realiza en todo el sentido bíblico ritual que la misma representa. Es decir, si vas a pasar por la Tevilá, has decidido vivir la Torá, es decir, la instrucción o el camino de Hashem. Has querido tomar el yugo de lo que vamos a explicar, de este rabino, de este maestro, de tu Redentor y Salvador, Yeshua, el Mesías. Las Sagradas Escrituras nos refieren la importancia de participar de los símbolos con una actitud sincera de corazón, exteriorizando a través del acto ritual un fenómeno espiritual trascendente. En los libros llamados Besorot, las buenas noticias, los evangelios, Mateo 3 relata cómo el profeta Juan predicaba exhortando a la Teshuvá, a quienes se habían alejado del camino del Eterno, abandonando su Torá. Es decir, los está invitando, ¿verdad?, a una conversión, a volverse, a darse vuelta, a que vengan. Esa es
Cuando vos te convertís, lo que tenés que hacer es teshuvá. Y entonces hay una tevilá para hacer justamente esa teshuvá. Entonces, y muchos venían a él, a la inmersión ritual, buscando la purificación. Si se arrepentían, él, ¿verdad? Que después tenemos que saber que él nunca tocó a nadie, que ni entran solos al agua, ¿verdad? Y vos mismo te sumergís. Es indispensable esta agua para vivir y es necesaria, ¿verdad?, para el aseo. Bien, tevilá, hablamos de la tevilá de purificación, la tevilá de arrepentimiento, y la tevilá nos da identidad. Efesios 5:25 sigue diciendo, ¿verdad? La tevilá nos da identidad. Y acá dijimos que los que lo recibieron, sus palabras, fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Pero bueno, este es el bautismo o la tevilá en hebreo, en el judío, en el judaísmo. Yeshua realizó tevilá. Como habíamos dicho, en tiempos de Juan vino él, Yeshua, a quien Juan reconoció como el Cordero sin mancha, de expiación, y declaró como el Mashiach de Israel. En dicha instancia, Yeshua realiza tevilá dando inicio a un nuevo tiempo, a su ministerio de Mashiach sufriente. También manifestó que esa tevilá era necesaria para el cumplimiento de toda justicia, ya que en su obra de redención debía identificarse con todos aquellos que vino a redimir. La tevilá forma parte de la identidad, de la identificación. Quienes caminan en los pasos de Yeshua el Mesías comparten una misma identidad. El Rab Shaul, el apóstol Pablo, en la carta de los Efesios, capítulo 4, versos 3 y 5, manifiesta un Señor, un Adón, una misma emuná, una fe, una misma tevilá, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces es identidad, nos identificamos con eso. En Romanos 6:4 se nos enseña el carácter profético y simbólico de la tevilá de Yeshua. Lo primero a considerar, y esto lo enseña Pablo, es que al igual que la redención, la cual es brindar para todos, solo es eficaz en quien la toma para sí. Así también la tevilá es un acto de aceptación voluntaria de carácter personal, siendo efectiva en quien cumple dicha misma. Revela la redención cumplida en mi vida por la obra de Mashiach. Revela la purificación de mis pecados, ya que se cumple en quienes lo reciben. Aunque es para todo, no todo lo toma. Manifiesta la muerte o el fin o un estilo de vida ajeno al Eterno, a su Torá. Manifiesta la resurrección a una nueva vida de obediencia a Elohim y de comunión con Él. Esto lo enseña Pablo. No hay una enseñanza anterior de esto. Esto es una revelación de Rab Shaul. Esperanza literal de resurrección. Revela el poder de la resurrección, distinto de la resurrección en sí. Manifiesto para vivir novedad de vida, no según la antigua naturaleza, sino la nueva creada según el diseño del Eterno. Es decir, vamos a ver en ese caso que somos muertos, sepultados y resucitados con Él. Es lo que enseña Pablo en ese paso, ¿verdad? Entonces, hacer tevilá para conversión a la fe de Yeshua significa hacer un compromiso de regresar a la vida del pacto, instruida por la Torá y cumplida cabalmente por nuestro Santo Maestro. Por lo cual, la tevilá debe ser hecha en su nombre, reconociendo también nuestra identidad israelita y dejando atrás el Yeser Hará o la inclinación al mal para dar paso a la Yeser Hatov, inclinación del bien por medio de la obediencia a los mandamientos. Crucificado con Él, sepultado con Él, resucitado con Él. Esto es lo que muchas veces vimos en el cristianismo, es la enseñanza de Pablo, que no hay quien ayude en el bautismo según la tevilá del Espíritu y fuego, es otro de los bautismos, y aquí vemos, será esto. Ustedes saben que en el libro de Mateo 28,
los que tienen la Valera, ustedes van a ver que ahí dice que se bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu, pero ese pasaje no está en los originales, eso fue un agregado, no existe eso. Esa fórmula no existe. ¿Y por qué nosotros decimos que corroboramos que no existe? Una de las pruebas principales de por qué ese Mateo que dice ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿por qué no existe verdaderamente? Es porque si los apóstoles, que fueron los discípulos que estuvieron con Yeshua, y si aparentemente ese pasaje de Mateo es la última palabra que dice Yeshua, la orden que les da de que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, pregunto, ¿por qué desobedecieron entonces los apóstoles? ¿Por qué aquellos que estuvieron siendo los discípulos y hoy son los apóstoles, por qué desobedecieron? Porque ellos no bautizaron jamás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esa fórmula nunca se dijo. Y ahí tenemos en Hechos 2:38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 10, versículo 48, tenemos otro pasaje, dice, mandó bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Ahora, ¿por qué no lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo? Porque eso no existió. Hechos 19:5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Y en Hechos capítulo 8, versículo 16, también dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Qué interesante, hermanos, que entonces la prueba clara de que no existe un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es porque ninguno de los apóstoles lo hicieron así. Todos hicieron la tevilá o la inmersión en el nombre de Yeshua. Entonces, ¿en quién te vas a hacer la tevilá? ¿En el nombre de quién te vas a sumergir? ¿En qué se hace este bautismo? ¿En el nombre de quién? No, yo era simplemente para aseverar que justamente en la Biblia católica, Sí. Donde se refiere al pasaje que vos decís, hay un asterisco. Exacto. Y el asterisco ahí abajo te explica que es la fórmula trinitaria, no fue la fórmula con la que bautizaban los discípulos de Jesús. Exacto. Ya que Jesús no bautizaba, dice, sino los discípulos bautizaban en el nombre de él, sino que esa fórmula fue colocada muy posteriormente cuando entendieron la doctrina trinitaria. Exacto. O sea, la misma Biblia católica está aseverando justamente eso. Exacto. Que no se usaba esa fórmula bautismal, dicen, Sí, sí. de los tres nombres, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no se utilizaba. También en los institutos bíblicos, te digo por lo menos, la mayoría venimos de la Unión de las Asambleas de Dios, Sí. en el instituto bíblico, incluso en religiones comparadas, dice que si ustedes hablan con algún testigo de Jehová, nunca usen estos textos, que son justamente y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos decían los profesores del IBRP, nunca usen esos textos, y le preguntábamos por qué, porque esos textos fueron agregados, no existen. Exacto. Exacto. Justamente te lo dice. Y ahí perdés la discusión. Exactamente, Ahí, decían, no vayan a discutir porque claro, no lo saben. Claro, porque ahí no tenés ningún argumento Sí. para defenderte. Gracias. Exacto, por eso, porque, a ver, hermano, tenemos que ser claros que muchas veces la mayoría ha sido bautizado en una doctrina, bajo una enseñanza. Y esto no es que esté mal, simplemente que esto es así. En el tiempo de Yeshua hay un bautismo que se llama, que es lo que nosotros ahora vamos a hacer, bautismo de identificación. Es la tevilá en el nombre de su rabino.
los discípulos de un rabino se bautizaban en el nombre del rabino. Después de pasar un tiempo, hay algo que tiene que quedar claro. En aquel entonces, usted no podía elegir a su rabino. Usted no elegía al rabino, sino que el rabino lo elegía a usted. No es como ahora que usted puede ir a estudiar con quien quiera. No, antes no era así. Y hasta hoy en el judaísmo tampoco es así, porque usted no puede ir a decirle, mirá, yo quiero ser tu discípulo. Vamos a ver, pará, ¿te va a elegir él? Ni no vos a él. Es sencillo. Ustedes saben que desde muy niño vos tenías que empezar a estudiar en el judaísmo. Vos tenías que empezar a estudiar desde niño la Torá y tenías que saberla de memoria. Y si no la sabías de memoria, es decir, si no dabas con esa norma, entonces eras sacado para que seas enseñado, para que fueras a aprender un oficio. Si pasabas esa norma, pasabas a lo que vendría a ser un secundario, ¿verdad? Entonces, tenías que saber de memoria también el Taná. Y entonces, si vos pasabas esa norma, seguías adelante, y si no eras quitado, y decían, bueno, vaya, estudie un oficio, ¿verdad? No sirve para ser rabino, tiene que aprender un oficio, viva de otra cosa. Así iba a medida que iban pasando los años, ¿verdad? Hasta que también, después que pasaba ese tiempo de saber la Torá, el Taná, tenías que aprender los midrash, de cómo conectar los pasajes de una cosa con otra, explicar el porqué. Y esto era llevar a un discípulo, a un estudiante de la Torá, ¿verdad? Hasta los 19, 20 años, por ejemplo, a llegar a una universidad casi, que era entrar con un rabino, es decir, ser seguidor de un rabino. Y esta universidad daba desde los 19, 20 años, ponele, hasta los 30 años, tenés que, después de caminar con este rabino, ir donde él iba, viajar con él, estar con él. Entonces, cuando vos ya habías hecho eso y estabas listo, y el rabino decía, este me conviene, este me sirve, este veo, elegía, elijo a este, elijo a aquel, y los bautizaba en su nombre. Y ellos eran exclusivamente discípulos de tal rabino. Y a los 30 se graduaban como rabino, y los que habían reprobado, ¿verdad? O no daban con la talla de haber aprendido todo, se iban a sus oficios, iban a los oficios. Entonces, muchos de esos discípulos, los de Juan, por ejemplo, discípulos de Juan el Bautista, se fueron detrás de Yeshua, ¿verdad? Eran discípulos de un rabino. Entonces fueron a hacer esta universidad, como quien dice. Pero muchos de ellos habían quedado en el pasado. Por ejemplo, dice que Pedro, que Juan estaban pescando. Es decir, no habían dado la talla de haber entrado en esa universidad. Pero resulta que Yeshua, de todos esos, de muchos de los discípulos, él escoge a 12. Y entre esos 12 estaban muchos de los que no habían dado la talla en algún momento, pero que él estaba dando esa oportunidad. Pablo, por ejemplo, Saulo de Tarso, no reprobó. Evidentemente era, ¿verdad?, un rabino, era alguien muy avesado en la Torá, sabía todo de memoria, era fariseo de fariseo. La palabra que dice Yeshua, no me elegiste vosotros a mí, sino yo los elegí a vosotros, tiene que ver con este contexto. Tiene que ver con que el rabino es el que elige. Nosotros no elegimos el rabino. Y si usted tiene la experiencia espiritual verdadera, usted no estuvo buscando a Yeshua, usted no lo eligió a él, sino que él lo eligió a usted. Amén. Él lo miró, él lo eligió, él vio algo en usted, por eso él lo tomó. Mire que dice que cuando llama a Pedro, cuando llama a Juan, dice que dejando las redes le siguieron. Así que dejen el Facebook, el Instagram y sigan a Yeshua. De los muchos
que lo seguían, escogió a 12. Es decir, él tenía muchos discípulos. Muchos. Pero él eligió a 12. Esto está en Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 16. Entonces, se bautizaban en el nombre de Yeshua, el Maestro. ¿Qué quiere decir esto? Tú como discípulo decides llevar el yugo de tu rabino. De allí que había discípulos de Juan, de Gilel, de Shammai, de los fariseos, de los escribas y de Yeshua. El yugo simboliza la instrucción, la enseñanza del Maestro, por el cual te bautizás. Por eso, cuando vos te bautizabas en el nombre de la Trinidad, te estás bautizando bajo la enseñanza de esos maestros que te están enseñando la Trinidad. Cuando vos te estás bautizando en una iglesia pentecostal bajo una... Bueno, ¿y por qué? Porque eso te obliga, es un yugo de tomar y te obliga a hacer lo que te están diciendo que hagas. Es un compromiso, es un yugo. Entonces, imagínense, fíjense, Mateo 23, los que tienen Biblia por ahí, 23, 15 o Lucas 11, 46, que él le habla a los fariseos que no pueden llevar el yugo, dice, Mateo 23, 15, miren lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno de vosotros. Y en el 11 de Lucas, que es más interesante, dice en el versículo 46, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Entonces, ese era el yugo de los maestros, los fariseos. Los discípulos de un rabino son de universidad, es decir, conocían toda la Torá, conocían todo el Taná, conocían los mirás, veían, venían, conectaban. Ahora están siendo discípulos por un rabino que ya siguió el proceso, ¿verdad? Y toman ese yugo. ¿Y qué es eso? Yo quiero seguir a este rabino. Él los vio, los eligió. Este me gusta, tú me gustas. Tiene muchos seguidores, pero él eligió a los que él consideraba que eran moldeables para que fueran como él y continuaran cuando este rabino ya no estuviera. Es decir, ¿quién va a continuar? Entonces le elige a aquellos que pueden ser como él, moldeables. Se le llama yugo, hermanos, a la enseñanza, a las interpretaciones que tiene tu rabino de la Torá. Un yugo es una madera que va sobre el cuello de los bueyes, que hace que ni un buey no se mueva para un lado ni para otro, van al mismo lugar todo. Es decir, el mismo transitar de un buey tiene el otro, no se puede desviar. Uno no puede ir para un lado y para el otro porque el mismo yugo hace que no se desvíe. Entonces, hacer esto, los discípulos de los fariseos, que son las enseñanzas de los rabinos, si le agregan cosas, por ejemplo, si los rabinos decían aparte de la Torá o del Taná otra cosa, ellos estaban obligados a hacerlo. Por eso uno cuando dice, bueno, pero la enseñanza de los fariseos, la enseñanza de los rabinos, bueno, están obligados a cumplirla porque ellos tienen el yugo de su rabino. Y así te guste o no te guste, lo entiendas como una carga, lo entiendas como algo pesado, lo tenés que cumplir porque has hecho un compromiso, has tomado el yugo de ese rabino. Entonces, Yeshua le decía, le ponen carga a esta gente hipócrita, y ustedes ven, ahí aparece, ven el pasaje conocido de un joven rico, deja lo que tiene, ¿verdad? Dice, y cumples la Torá, si la cumplo toda, yo desde mi juventud la cumplo. Y cuando él le dice, deja todo lo que tiene y darlo a los pobres, se fue, el yugo. No quiso aceptar el yugo de este rabino, y él se va. Es decir, hay unos comentarios, es decir, no puede venir. Dice, claro, toda esta gente venía de manera secreta, no podían venir públicamente porque ellos tenían otro maestro, otro rabino. Entonces, imagínate, vos tenés un rabino y te vas a otro,
que te vieran diciendo, a ver, ¿cómo? Vos tenés tu rabino y venías a consultar con otro. ¿Qué es eso? Algunos comentarios dicen que este joven rico era el apóstol Pablo, que todavía no estaba listo. Dice Yeshua que lo vio y lo amó, porque tenía mucho para perder. Todavía tenía mucho para perder. No estaba dispuesto a dejarlo todo. Por eso después el Rav Shaul, más adelante, va a decir, lo he perdido todo, lo he dejado todo, todo lo tengo por basura para haber ganado al Masías Yeshua, ¿no? Pero bueno, pero miren, quiero llevarlos a Mateo 11:28, este pasaje. Vengan a mí, todos ustedes que están cargados, cansados y trabajados, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, pasaje muy conocido, ustedes lo escucharon en los púlpitos cristianos muchas veces. Y entonces, ¿qué se dice, verdad? Mi hermano, estás estresado con el trabajo, estresado con los negocios, estresado con todo. Vení a mí si estás cansado, ¿verdad? Ese es el mensaje evangélico, ¿verdad? Entonces, no es el yugo, hermano, de los pecados, ni cansado de trabajar. No ese es el yugo. Él está hablando a discípulos de los fariseos, a discípulos de rabinos. Él está diciéndoles, y esto es para aquellos que dicen que es malo sacar gente de las congregaciones, de las iglesias. Y acá vamos a ver claro. Algunos entienden que está mal sacar gente de las iglesias. Yo quiero decirles que Yeshua fue lo que hizo. Miren esto. Yeshua está enfrente de los fariseos, y como todo rabino tiene sus discípulos con él. Entonces estos fariseos cuando vienen con sus discípulos. Los discípulos están detrás de estos fariseos y los miraban bien interesados a Yeshua. Yeshua, como conoce el corazón de todos, y estos fariseos locos, parte de ellos, no todos, lógicamente, muchas veces de la escuela de Shammai, por lo general, los querían matar. Pero él sabía que los muchachos, los discípulos de ellos, estaban siendo enseñados mal. Y él les gritó, muchachos, él les grita. Y Yeshua les dice, Jabubi, quien ya esté cansado de su maestro, déjenlos. Vénganse. Todos ustedes que están cansados, trabajados del yugo que le han sido dados por su maestro, vengan a mí y yo les voy a poner un yugo fácil, sencillo, y mi carga es ligera. Yo llevo todo el peso. La verdadera interpretación de la Torá. Los que ya se cansaron, vengan a mí. Los que ya se cansaron de sus maestros, los que ya se cansaron del piripipí, del agregado y de muchas cosas, vengan a mí los cargados y trabajados y yo los haré descansar. Aprendan conmigo, les dijo Yeshua. Yo soy un mejor maestro, yo soy manso y humilde de corazón. Y esto solo lo puede decir Yeshua. Solamente puede decir él, soy humilde. Yeshua le sacaba discípulos a los fariseos. Enseñaba la Torá. Él les decía, son fáciles mis enseñanzas. Son fáciles. Es muy importante, hermano, que nosotros podamos entender que vamos a pasar por la Tevilá si aceptamos el yugo de nuestro maestro, de aquel que recibimos la enseñanza. Usted no va a ser bautizado en el nombre de ningún hombre ahora aquí. No va a ser inmerso en el nombre de alguien. Usted va a ser bautizado o va a pasar por la Tevilá en el nombre de Yeshua. Y eso es muy importante, porque usted va a tener que aceptar la enseñanza, el yugo de ese maestro, de ese rabino. Y en Corintios capítulo 1, versículo 12, mire lo que pasa aquí. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefa, y yo soy de Masías. ¿Acaso está dividido Masías? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias al Eterno que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo,
para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. ¿En quién bautizaba Pablo? En el nombre de Yeshua. Porque aún Pablo, él aprendía de Yeshua. Y vos tenés que aprender de Yeshua. Y vos tenés que aprender de Yeshua. Ese es tu rabino. Y en ese tenés que ser bautizado. El yugo de Yeshua es lo que nosotros aceptamos. Imagínate, él dice, yo no bauticé, menos mal que no bauticé a nadie en mi nombre. Menos mal. Solamente algunos que eran colaboradores suyos, que después seguirían siendo los rabinos, los colaboradores aquellos. Solo algunos, dice. También bauticé a la familia de Estéfanas. Y los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Mashiach a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No, ¿verdad? Es decir, él tenía una misión que era llevarlos a Yeshua. Él no tenía que llevarlos a él y hacer más de él. 1 Corintios 3:4, mire lo que dice: porque diciéndole uno ciertamente soy de Pablo y el otro soy de Apolo, ¿no soy carnales así? No somos carnales así, hermano. No tenemos que seguir al único, a ese que no está dividido, a Yeshua. Sí, escúchame, me meto primero. Cuando habla sobre Hechos capítulo 2, que es arrepiéntanse Sí, y bautícense en el nombre del Señor, ¿sí? El bautismo que pasaríamos en estos días sería más o menos también en ese bautismo, ¿verdad? Porque sí, señor. lo que Pedro está diciendo, lo que hace 40 días atrás, ustedes levantaron la mano para que lo maten. Exacto. Ahora tienen que hacer arrepentimiento justamente de eso, Exacto. ¿verdad? Exactamente. Y la señal de ese arrepentimiento es de ser inmerso en el nombre. Ahora él es su maestro, el que ustedes rechazaron. Exacto, ¿verdad? porque ellos lo habían rechazado públicamente. Uh-huh. Cuando vos rechazás Entonces, públicamente, es decir, vos estabas en el mundo, vos no lo querías, vos no lo amabas. Claro. Entonces, a ver, Uh-huh. vos rechazaste la Torah públicamente, no lo querías Uh-huh. saber nada. Ahora entendés, lo conocés, escuchás y decís, bueno, sí, ¿y qué hago? Bueno, Uh-huh. una de las cosas que tenés que hacer es pasar por la inmersión, públicamente reconocerlo públicamente, es decir, te arrepentís, hacer la teshuvá, que justamente pasás por la tevilá de la teshuvá, por la purificación y también por la teshuvá de la identificación. Ahora te estás identificando con ese rabino y tomás el yugo de su enseñanza, cosa que la habías rechazado antes. Maravilloso. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, por eso justamente los testigos. Exacto, Se tiene que haber un necesitan testigo. dos Ahí o les tres puse. testigos por eso. Exacto, tiene que haber un testigo. Eso no quiere decir que lo tengan que sumergir. Esa enseñanza de meterlo uno viene de Rav Shaul. No digo que está mal ni que esté bien, digo que Rav Shaul dice, bueno, si somos sepultados con él, morimos con él, un muerto no se puede tirar al agua solo. Esta es la base, ¿verdad? Cuando una persona muere, otro lo tiene que enterrar. Esa sería la lógica. Entonces lo entierran, pero resulta que resucita, entonces se levanta a una nueva vida. Esa sería, ¿verdad?, la lógica de la enseñanza de Pablo. Si nosotros morimos con él, fuimos sepultados con él, resucitamos con él, entonces si el bautismo representa, si esta tevila representa un nuevo comienzo, un juicio, bueno, morimos, pero no me puedo tirar solo porque entonces un muerto no puede tirarse, no puede morir alguien que está muerto. Entonces lo sepultan, sumergiéndolo abajo, y cuando se levanta, ¿verdad?, representa la resurrección. Eso es lo que quiere decir. Yo no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal. En el judaísmo es distinto. Ahí ustedes ven a una mujer, ¿verdad?, con la testigo, ¿verdad? Ella se mete en la tevilá completamente desnuda, haciendo ver ese nuevo nacimiento. Es un rito de purificación. Esto es lo que pasa. Ellos lo entienden como ese nacer de nuevo, por eso se inclina como un feto dentro del agua amniótica. Eso es lo que simboliza en el judaísmo. Todo eso junto, hermano, nosotros lo podemos aplicar tranquilamente en nuestra tevilá, entendiendo todas estas cosas. Puedo comentar algo que me comentó Omar de México. Dice que escuchando a un rabino sobre el tema de la tevilá, lo que dijo este hombre, viste que los judíos lo hacen
desnudos. Desnudos, sí, Tanto los completamente hombres desnudos. como Eso es lo las que mujeres, queríamos aclarar, sí. desnudos. Desnudos. Exactamente. Entonces dijo este rabino que el bautismo con ropa es, según este rabino, dijo, es mayor aún, tiene más grado de santidad que el bautismo como lo hacen los judíos. Este rabino dijo eso. Estoy hablando de un rabino ortodoxo dijo esto, porque dice que por el tema del recato del cuerpo. Sí. O Sí, sea que el tema pasa, lo que hay que saber es que hoy se hacen, en el cristianismo se hacen los bautismos mixtos, es decir, hombres y mujeres, entonces no se puede hacer un bautismo desnudo. Pero en aquel entonces los hombres iban al río, por ejemplo, y se bautizaban, se sacaban la ropa cuando estaban entrando en el agua, se la sacan ahí, se sumergen, y por eso el testigo le tenía la ropa. Y por otro lado, las mujeres iban a las misbé, iban a las piscinas, a los lugares de rituales de purificación. Entiendo que quizá pueda ser que sea mayor por un tema de hoy, ese tema de recato, pero en aquel entonces, vamos, tenemos que entender claramente que la crucifixión misma, Yeshua no está vestido, está totalmente desnudo. Exacto. ¿Se entiende, Sí, no? sí. Esto se hace hoy en una pintura porque no lo van a hacer desnudo, por un hecho de mantener y honrar, pero de pudor. Pero él estaba completamente desnudo, hermano, avergonzado delante de la multitud, totalmente desnudo. Entonces, no nos tiene que quitar esa... Ahora, lógico, si vamos a hacer una tevilá con hermanos y hermanas, olvídate que la tenemos que hacer cubiertos, ¿no? Así es. Pero bueno. Perdón, también el rey David, cuando la ve a Betsabé, porque dicen algunos que estaba haciendo justamente tevilá. Por eso estaba haciendo la tevilá, exactamente. Justamente, el problema era que David no tenía que estar en la ciudad. Y él cuando mira, antes las tevilá estaban en las terrazas, muchas veces en los techos de los... Entonces él mucho más arriba, él ve que ella está entrando en la tevilá, desnuda. ¿Por qué está haciendo una mujer desnuda en una terraza? Lo que pasa que estaba preparándose después de una menstruación, de una nilá, ella tiene que pasar por el rito de purificación para poder volver a estar con su marido o estar limpia otra vez. Entonces en ese momento es cuando David la ve y la manda a llamar. Entonces ella no está haciendo algo malo, sino que ella está haciendo su tevilá. El que está equivocado ahí es David, porque toma algo que ya, bueno, eso es otra cosa, hay muchas interpretaciones en cuanto a eso, pero eso es casi el contexto verdadero del tema. ¿Alguien más, hermano? Por favor, no se queden sin nada de preguntar. Aquí yo les puse algo, el cuerpo debe estar... Neri. Sí. Shalom, ¿cómo estás? Bien, hermano. ¿Quién es? ¡Jonathan! Sí, así es. Vamos. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, querido, bien. Bien. Una consulta, te estaba escuchando atentamente, bueno, todos los hermanos estaban aportando. Ahora, una pregunta, a ver cómo lo interpretás o cómo lo ves en el transcurso del tiempo que yo llevo con respecto a las raíces hebreas, a la restauración. Me he cruzado con gente en el cual se estaba interiorizando con el tema del bautismo. Sí. Y de la creencia en el nombre de Yeshua. Bueno, para resumir, me han preguntado en el caso si era válido poder bautizarse de vuelta ahora en el verdadero nombre como ellos lo interpretaban, ¿no? ¿Qué validez tiene hacer un nuevo bautismo con respecto al bautismo anterior que se hizo por fe, que uno se entrega al Señor, ¿no? Reconociendo como pecador, pero hay personas que se me han acercado diciendo esto, ¿no? Que quisiera bautizarme de vuelta porque ahora conozco el verdadero nombre de Yeshua. Claro. ¿no? ¿Cómo se entiende la pregunta? Sí, claramente. Bueno, es lógico. A ver, es verdad que hicieron un bautismo, pero ese bautismo fue de repente de arrepentimiento. Está bien, se puede tomar como un bautismo de conversión, un bautismo de arrepentimiento, pero no está el bautismo de la identificación, es decir, no se han bautizado bajo la enseñanza de ese rabino, porque estaban bautizados en una enseñanza totalmente distinta, una enseñanza que de repente se predicaba la Trinidad o se predicaba la unicidad o otro tipo de cosas,
o bajo unas doctrinas que después era un yugo en el cual tenías que obedecer, porque cada uno de aquellos que participaron de la iglesia evangélica saben que habían doctrinas que había que cumplir, te guste o no, y si vos no eras de ese, bueno, estabas afuera. A ver, el compromiso lo habías hecho, te habías bautizado, por eso ocurre mucha distinción. Quiero que, entonces dijimos claramente que Mateo no existe, Mateo 28 no corresponde, y es bautizado en el nombre de Yeshua. Bien, vamos a entrar en algunas cosas bien prácticas. En este caso puntual de Jonathan, para explicárselo ya a todos, es justamente necesario que se haga esa tevilá. Porque quiero decirle que aquellos que se bautizaron en la Trinidad o bajo esa doctrina no están bautizados en el nombre de Yeshua. No se bautizaron en el nombre de Yeshua. Bajo un yugo diferente. Más, si ustedes entienden que Jesús, y que estamos hablando de la misma persona, pero totalmente diferente, el Jesús que usted se bautizó no es Yeshua. Pero no porque no sea el mismo, sino por la doctrina, por la creencia y por lo que se hizo de ese personaje. Usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo, que es Jesús, y del Espíritu Santo, pero resulta que toda esa doctrina que sale de ahí es totalmente diferente a lo que usted hoy entiende. No tiene nada que ver con la Torá, usted no tomó yugo ninguno de guardar mandamientos, de la instrucción, usted no guardó eso, entonces usted fue llevado a ser sacado, en alguna manera, de ese Yeshua verdadero, de ese Mashiach verdadero. Cuando usted ahora entiende que tiene que volver a la Torá, que tiene que guardar la instrucción, que tiene que tomar el yugo de la obediencia, bueno, y se bautiza entonces identificándose con el Mesías verdadero, el Yeshua sufriente y aquel que va a venir. Entonces, en ese caso, es verdad que tenemos que hacer una tevilá, no solamente de conversión, como es la de arrepentimiento, la de purificar por nuestros pecados pasados, sino también esta tevilá de identificación, de ser uno con ese rabino, con esa enseñanza que ahora entendemos de él, ningún agregado, ninguna otra cosa, solo la enseñanza, ¿verdad?, del rabino Yeshua, que es la enseñanza que tienen los apóstoles, ¿verdad?, estos rabinos que han pasado por esta universidad y que él los eligió, y que él nos eligió a nosotros y nosotros no lo elegimos a él. Esto es lo importante. Es decir, nosotros nos está dando una posibilidad, una nueva oportunidad de poder ser también seguidores elegidos por él. Claro, no cabemos en el estatus de los demás. No cabemos en esa universidad. Pero fuimos elegidos, fuimos cogidos por él para seguir esa enseñanza. No sé si queda claro. Aquellos que entienden las necesidades de pasar por una inmersión en el nombre de Yeshua, yo creo que eso es totalmente revelador. No viene de ello, eso viene del Rúa. Está muy bien, eso es lo que hay que hacer, pasar por las aguas en el nombre de Yeshua. ¿Está claro o no? Sí, perfecto, Nere. A eso apuntaba, esa era la pregunta por ese lado. Sí. Y ahora, aquellos, vos dijiste, bueno, aquellos que como reciben una especie de revelación de hacerlo en este sentido, ¿no? Por las aguas en el nombre de Yeshua. Sí. Ahora, sí o sí tiene que ser a través de un nuevo bautismo, no puede ser un reconocimiento y hacer una teshuvá en nuestra área espiritual conforme a ser instruidos en la enseñanza bajo la Torá. Claro, lo que pasa es que justamente, mira, yo no pude hablar porque no lo iba a sacar del tema, pero uno de los problemas que suceden en el mundo, y no ahora, entre los creyentes, es un tema casi de bisagra, es el bautismo. En la China, por ejemplo, en lugares como la China, en Corea, en ciertos lugares, mismos los musulmanes, no tienen ningún problema mientras crean. Ellos creen, ellos aceptan, ellos se convierten, ellos hacen su arrepentimiento de Teshuvá hasta que hagan la tevilá. Cuando hacen la tevilá se les cortó todo. Cuando hacen tevilá es una declaración pública de que vos abandonás todo lo anterior y entrás
en una nueva cosa. Estás entrando en un nuevo pueblo, estás entrando en un nuevo maestro, estás entrando en una nueva instrucción, estás tomando un yugo totalmente diferente al que había. Hasta ahí yo te podía sostener que creyeras en ciertas cosas, cierta interpretación, lo que vos digas, pero cuando vos, por eso digo, la diferencia entre redención y la salvación, hasta que usted no hace tevilá y públicamente usted declara que ya está bajo un yugo totalmente distinto. Yo no estoy bajo el mundo, bajo Hasatán, bajo mi Yeser Hará, bajo el rabino tal, bajo aquel, estoy bajo Yeshua el Mesías. Bueno, y entré al pueblo de Israel, que él me da la entrada, porque no había, hermano, la conversión. Usted sabe que la conversión hoy en el judaísmo, cuando usted hace todo el proceso, después tiene que terminar, ¿verdad? Una vez que usted hace todo el proceso, que puede ser un año, lo que sea, usted tiene que hacer, por ejemplo, para el hombre, pasa la circuncisión, la tevilá, ¿verdad? Ahora, usted sabe que la conversión tiene que haber un corbán, un sacrificio. Usted sabe que tiene que haber ciertas cosas que hoy no hay templo, no hay corbán. ¿Cómo se convierten hoy en el judaísmo? Por eso se dice, es verdad, existen las conversiones en el judaísmo, es toda una discusión de eso. Existe una discusión. A ver, ¿por qué nosotros sí decimos nos convertimos? Porque Yeshua es el templo, porque Yeshua es el corbán, y porque Él nos da la entrada a través de la tevilá, de las purificaciones, y de esa identificación. Y este rabino nos da la entrada. Tenemos una conversión real. Se hace pública. Se hace público, como se hacía. A ver, usted tenía que entrar en el Jordán y era público. Juan decía, el que está arrepentido. Ahora, ¿usted piensa que alguien bajaba ahí si no estaba arrepentido? No. Ahora, en la identificación, ya te dejo, Rubén, en la identificación, Yeshua se bautizaban en el nombre, bien lo dijo Cristian recién, cuando Pedro los ve, que ahora ellos están aceptando, él les dice, bueno, hagan algo público, muchachos, ustedes lo negaron públicamente, hagan algo público ahora, bajen a las aguas, y que todos lo vean, que ahora ustedes aceptaron el yugo de Mashiach, el yugo de Yeshua, ahora ustedes creen públicamente en ese rabino, si no, ustedes todavía siguen siendo quien son. No sé si se entiende. Amén, amén. Amén. Perfecto. Mi consulta es esta. Nosotros sabemos que a través de Yeshua vamos a entrar a ese arrepentimiento y a hacer ese mizcán que para poder dar nuestro corbán íntegro, entero. Sí. Yo hice la teshuvá, uno la hace siempre, pero más importante es ahora que estamos por entrar en Pesach. Mi intención es saber dónde yo la puedo hacer. Por ejemplo, yo estoy alejada de ríos o de mar. Uh-huh. ¿En qué lugar yo puedo hacer eso con testigos? Está bien, puede ser frente a una caída, pero yo en este momento no estoy congregándome en sí, sino en forma virtual. Sí, sí. Bueno. ¿Dónde nosotros como familia, porque nosotros los cuatro la queremos hacer, dónde el lugar específico? Bueno, nosotros estamos preparando una, ahora vamos... Pero es posible, hermana, porque nosotros estamos justamente preparando un lugar para eso. Va a ser, corresponde a Victoria. Vamos a hacer una tevilá ahí en conjunto en Victoria. Si ustedes quieren participar, pueden hacerlo. Es el bautismo en el cuerpo de Mashiach. Anoten el capítulo 12 de Primera de Corintios, 12-13. Es ese entrar en el cuerpo de Mashiach. Es un bautismo. Es una tevilá. Esa tevilá te hace entrar en el cuerpo Mashiach, era lo que estábamos hablando, ser parte de un cuerpo, de un pueblo, en el cual vas a tener comunión y sos miembro de ese cuerpo. Entonces eso es lo que enseña Pablo. Y el otro bautismo es el bautismo del sufrimiento. ¿La copa que yo he de beber no la beberán ustedes también? Sí, claro que la beberán, y así la bebieron. Todos sufrieron, por eso eso de la promesa de que todo va a estar bien y de que todo va a ser un lujo. Bueno, usted puede estar entrando en las aguas, sepa que así como él sufrió, usted también, el yugo es de sufrir también,
Así que no, después no me vengan a reclamar de que mire, ¿por qué? A mí me dijeron que iba a estar todo, no, nunca se dijo eso. El rabino Yeshua tiene un yugo y ese yugo baja a todos sus discípulos. ¿Alguien pregunta? ¿Alguien hace algún otro comentario? Sáquense todas las dudas, hermanos. Sí, Neri. ¿Cómo anda, Fernando? Una pregunta. El tema, por ejemplo, el tema de Naamán con Eliseo. Sí. Cuando él se mete al Jordan ahí. Sí, es verdad. ¿Eso también es Bilal lo que hacía o qué? Bueno, fue una purificación, pero él lo manda a purificar. Y algunos dicen que él no sale. Ustedes saben que Eliseo no sale a recibirlo. Y hay mucha interpretación en cuanto a esto. Pero bueno, no sale porque aparentemente era Shabbat. Dicen algunos. Que no salió porque era Shabbat. Entonces solamente lo manda, dice, a purificarse por justamente ser Shabbat. Bañate 7 veces en el Jordán y serás sano. Está hablando de Naamán. Está hablando Eliseo sobre Naamán. Eliseo no sale a recibirlo y él lo tiene como una falta de respeto. ¿Cómo que no me recibe? No me recibe, no sale, porque es Shabbat. Y si es Shabbat, no salgo a recibirlo. Y por eso le da la orden simplemente para que él se sumerja. Porque en el Shabbat, y más un hombre que viene así, no te puede ni siquiera tener, si no ha sido purificado. Y si no, purificate, tirate 7 veces que va a ser mucho mejor, vas a ser sanado. De eso hay una interpretación. Sí, no sé si es una actividad de arrepentimiento, no lo es una actividad de purificación. Es como que Eliseo le dijo, mira, si haces eso, vas a ver lo que es este Dios que, bueno, una cosa así, pero no tendría que ver con lo que sería la actividad para nosotros, ¿eh?